La obligaron a casarse con el hombre que más odiaba, con quien le robó la inocencia, la alegría y hasta la voz. Nadie la escuchó llorar la noche que la encerraron con él. Nadie la defendió cuando gritó que no quería, que no podía. La familia bajó la cabeza, los vecinos callaron, y el pueblo entero miró hacia otro lado. Pero en las sombras del bosque, donde la luna apenas roza la tierra, un apache solitario observaba. No hablaba con nadie. No buscaba problemas. Pero en sus ojos vivía un fuego antiguo, el fuego de los que no soportan la injusticia. Era un hombre marcado por su propio dolor, un guerrero silencioso que ya no esperaba nada del mundo. Y sin embargo, al verla a ella, rota pero aún viva, algo en su interior despertó. Porque a veces, dos almas heridas se reconocen sin palabras. Y cuando eso ocurre, ni las rejas, ni el miedo, ni el pasado, pueden detener lo que está por venir. Esta no es una historia de princesas salvadas ni de héroes perfectos. Es la historia de una mujer quebrada por el abuso y de un apache callado por el dolor. Dos seres distintos, pero iguales en su herida. Él no prometió amor. No prometió futuro. Solo le ofreció una cosa, libertad. Pero en su forma más verdadera, la libertad también es amor. En esta tierra seca y cruel, donde nadie da nada sin esperar algo a cambio, ellos eligieron arriesgarlo todo por algo que apenas se ve, pero que se siente en lo más hondo del pecho. Y es ahí, en ese cruce entre la rabia y la ternura, donde nace esta leyenda. Porque cuando alguien encuentra el valor de hacer lo correcto, aun a costa de su vida, el mundo se detiene por un momento. Y ese momento es el que vamos a vivir hoy. Si alguna vez has sentido que la bondad verdadera todavía existe, aunque el mundo la esconda, este canal es para ti. Aquí compartimos historias que no solo se escuchan, se sienten. Historias de valor, compasión y redención. Suscríbete si tú también crees que cada persona merece una segunda oportunidad, y que la justicia del alma, tarde o temprano, siempre encuentra su camino. Quédate hasta el final, porque solo entonces entenderás por qué aquel apache, que ya no creía en nada, decidió jugarse la vida por una desconocida. Y cómo ese gesto cambió para siempre el rumbo de ambos corazones. Nadie en el pueblo recordaba la última vez que Mariela sonrió de verdad. Ni siquiera ella. Era como si los años le hubieran borrado lentamente los colores del alma, dejándola convertida en una figura opaca, obediente, invisible. Tenía apenas 17 años, pero en su mirada ya vivía el cansancio de alguien que ha vivido demasiado sin haber elegido casi nada. Su vida transcurría en silencio, entre la casa de adobe que compartía con su padre y su madrastra, y las tareas que le imponían sin descanso. Lavaba, cocinaba, callaba. Había aprendido desde niña que quien menos habla, menos duele. Y aunque en su interior había una voz que gritaba por justicia, afuera solo salía un susurro. Uno que nadie escuchaba. El hombre llegó una tarde de calor aplastante. Era mucho mayor, un conocido del padre. Viudo, con tierras y vacas, y una reputación envuelta en miedo. Nadie hablaba bien de él, pero todos lo respetaban. No por virtud, sino por temor. En el pueblo, se decía que lo que ese hombre quería, lo obtenía. Así que cuando pidió la mano de Mariela, ni siquiera fue una conversación. Fue un acuerdo. El padre asintió sin mirar a su hija. La madrastra preparó un vestido sencillo. Y Mariela, con el corazón helado, supo que su destino ya no le pertenecía. El día de la boda no hubo flores, ni música, ni lágrimas de alegría. Solo unas pocas vecinas mirando desde lejos, en silencio. La muchacha caminó hacia ese hombre como quien camina hacia el matadero, con pasos firmes, pero con el alma temblando. Esa noche, en la habitación que ahora debía llamar suya, conoció el infierno. Él no le habló con ternura, no la miró como a una esposa. La tomó como quien se cobra un precio. Mariela no gritó.
Solo apretó los dientes hasta sangrarse el labio. Y cuando todo terminó, se quedó allí, quieta, con la mirada clavada en el techo de madera, tratando de salir de su cuerpo, de olvidar que aún respiraba. Los días siguientes no fueron distintos. Mariela se convirtió en una sombra más de esa casa lejana, en medio del campo. Apenas comía. No hablaba. El hombre, borracho muchas veces, la insultaba, la golpeaba o simplemente la ignoraba. Y lo más cruel no era el dolor físico. Era la sensación de que el mundo entero había aceptado que eso era lo que merecía. Como si su voz nunca hubiera valido nada. Como si la justicia no fuera más que una palabra bonita que no aplicaba a mujeres como ella. A unas pocas leguas de allí, en los márgenes del bosque, vivía un hombre del que nadie sabía mucho. Le llamaban el Apache, aunque no era el único descendiente de su pueblo en esa región. Pero él era distinto. Nunca hablaba con nadie. Nunca entraba al pueblo. Solo se le veía cruzar los caminos polvorientos con su caballo oscuro y una manta sobre los hombros. No tenía casa, ni familia, ni pasado visible. Solo una mirada profunda, de esas que han visto demasiado. Algunos decían que había peleado en guerras que nadie recordaba. Otros, que había perdido a una mujer y que desde entonces había jurado no volver a hablar. Pero nadie lo sabía con certeza. Lo único claro era que vivía con los lobos, dormía bajo los árboles, y que cuando pasaba cerca de algún rancho, hasta los perros guardaban silencio. Fue un atardecer, mientras recogía leña cerca del río, cuando la vio por primera vez. Mariela había salido a lavar unas sábanas al arroyo, como cada semana. No sabía que alguien la observaba desde la espesura. Iba descalza, con el cabello recogido a la fuerza y los ojos bajos. A simple vista parecía una mujer vencida. Pero el Apache, desde donde estaba, notó algo más. Una rigidez en sus movimientos, una tensión en la mandíbula, una manera de mirar el agua como si buscara en ella una salida. Él sabía reconocer a los animales heridos, porque él también lo era. Durante días, volvió a ese lugar sin que ella lo supiera. No por morbo, ni por curiosidad, sino porque algo en su alma le decía que debía estar cerca. No entendía por qué. Solo lo sentía. Y con el tiempo, comenzó a notar otras cosas. Los moretones en los brazos de la muchacha, la forma en que se abrazaba a sí misma al terminar de lavar, el modo en que miraba hacia los lados como si siempre temiera que algo la alcanzara. Cada gesto era una palabra no dicha. Cada silencio, un grito mudo. Y el Apache, que ya no esperaba nada de la vida, empezó a sentir dentro de sí una inquietud que no recordaba. No era rabia. Era algo más profundo. Una mezcla de compasión, memoria y deseo de proteger. Porque él sabía lo que era no tener a nadie. Sabía lo que era sentir que uno no importa. Lo supo cuando era niño y vio cómo quemaban su aldea. Lo entendió cuando su mujer murió entre gritos, mientras los doctores blancos le negaban ayuda. Lo aprendió en cada noche de soledad, cuando el viento soplaba entre los árboles como un lamento antiguo. Y ahora, al verla a ella, tan sola, tan igual, sintió que no podía seguir mirando desde lejos. No esta vez. Así comenzó la historia. No con palabras, no con promesas, sino con dos almas heridas que, sin tocarse, empezaron a caminar hacia el mismo destino. Aún no sabían cómo, ni cuándo. Pero algo en la tierra, en el viento, en los viejos espíritus que aún susurran en los caminos, ya se estaba moviendo. Porque hay dolores que solo otro dolor puede comprender. Y hay cadenas que solo un alma libre se atreve a romper. El Apache no tenía nombre para la mayoría. Lo habían olvidado los registros, los libros, los labios de quienes alguna vez lo amaron. Era conocido solo por su presencia, por su andar silencioso entre los matorrales, por sus ojos que parecían cargar siglos de historia sin contar.
A diferencia de los hombres del pueblo, no buscaba imponer fuerza, ni hacerse respetar con gritos. Su poder era otro, venía del silencio, de la observación atenta, de una conexión profunda con la tierra y sus señales. No necesitaba hablar porque sabía escuchar. Al viento, a los animales, y, desde hacía días, a esa joven mujer que parecía susurrarle con su sola existencia una verdad que los demás ignoraban. En las noches, bajo un cielo repleto de estrellas, el apache encendía un pequeño fuego en su campamento apartado, no muy lejos del arroyo donde Mariela solía ir. Las llamas crepitaban con lentitud, como si también ellas supieran que no se trataba de hacer ruido, sino de dar calor. Mientras calentaba las manos sobre el fuego, pensaba en ella, no con deseo, sino con una ternura áspera, como la que se tiene hacia un animal herido que aún no se deja tocar. Había visto muchas injusticias en su vida, pero pocas tan silenciosas, tan crueles, como la que estaba presenciando ahora. Porque no siempre el verdugo es un desconocido. A veces, el verdadero infierno llega disfrazado de esposo, de protector, de lo correcto. Cada gesto de Mariela en el arroyo se le quedaba grabado como si fuera parte de una antigua danza sagrada. El modo en que se recogía las mangas, la forma en que se agachaba, sin apuro, como si cargar agua fuera una excusa para no volver a una casa. Incluso su tristeza tenía ritmo. Un ritmo que el apache empezó a reconocer, casi a sentir como propio. Y fue entonces cuando comenzó a dejar señales. Muy pequeñas. Apenas unas ramas ordenadas de forma distinta en el sendero. Una piedra redonda colocada junto al agua. Una flor silvestre entre las rocas. No esperaba que ella entendiera. Solo quería que supiera, en algún rincón de su alma, que no estaba completamente sola. Mariela tardó en notarlo. Al principio creyó que se trataba de cosas del campo, del azar. Pero luego vino el colibrí. Un colibrí pequeño, de pecho azul, que apareció una mañana mientras lavaba. Revoloteó a su alrededor y se posó brevemente sobre la piedra donde la flor había sido colocada el día anterior. Lo miró largo rato. Y por primera vez en semanas, sonrió un poco. No fue una sonrisa plena, ni libre, pero sí una grieta en la coraza. Y en esa grieta, el apache supo que aún había algo vivo en ella. Algo que no habían podido aplastar. Los días siguientes trajo más señales. Una trenza de hierba colgada en una rama baja. Un par de huellas humanas, descalzas, muy distintas a las de su marido. Y un día, cuando el sol comenzaba a caer y las sombras del bosque se alargaban como brazos protectores, Mariela dejó caer un pañuelo junto al sendero. Lo hizo sin mirar, sin detenerse, como quien no quiere que lo noten. Pero el apache, desde la distancia, entendió el gesto. No era un llamado. Era una aceptación. Una forma de decir, sé que estás ahí, y no tengo miedo. Esa noche, el viento sopló distinto. Más cálido, más firme. Y en lo alto de los árboles, los búhos cantaron un lamento antiguo. El apache se acostó bajo el cielo, pero no durmió. Sus pensamientos giraban en torno a una sola idea, cómo ayudarla. No se trataba de irrumpir en su casa y enfrentar al marido, como hacen los hombres que buscan venganza. No. Él no quería más violencia. Quería darle la oportunidad de decidir. Algo que nunca le habían permitido. Y entonces lo comprendió. La verdadera ayuda no era salvarla, era ofrecerle una puerta. Una rendija por donde pudiera volver a nacer. Durante 3 lunas más la observó. A veces, la encontraba con el rostro golpeado. Otras, con la mirada ida, como si su alma ya no supiera en qué rincón esconderse. Pero siempre, al irse, dejaba una pequeña marca, una piedra movediza, una flor seca, un hilo rojo atado a una rama. Y en esas marcas,
Mariela comenzó a construir esperanza. No sabía quién era aquel que la observaba sin invadirla, pero sentía que era alguien que entendía su dolor. Alguien que no quería poseerla, sino devolverle lo que le habían quitado, su libertad de ser. Un amanecer, después de una noche particularmente dura, Mariela tomó una decisión. Fue al arroyo antes de lo habitual. Se arrodilló junto al agua, y esta vez no lavó nada. Solo se quedó mirando su reflejo. Tocó con los dedos la cicatriz nueva en su mejilla. Y luego, con manos temblorosas, desató la cinta que amarraba su trenza. Su cabello cayó libre, ondulado, al viento. Era un acto simple, pero para ella fue el primer paso hacia la ruptura de sus cadenas. El apache, que la miraba desde lejos, supo entonces que estaba lista. No para huir, no aún, pero sí para comenzar a imaginar una vida distinta. Esa misma tarde, mientras el sol teñía de rojo la tierra, el apache se adentró por un camino que solo él conocía. Uno que llevaba hacia las montañas, lejos del pueblo, donde el bosque protegía a quienes sabían escuchar. Allí, preparó un refugio. No grande, ni cómodo, pero suficiente. Un lugar donde nadie pudiera encontrarlos. Donde el miedo no tuviera nombre. Donde el pasado pudiera comenzar a disolverse, como el humo del fuego en la madrugada. El mundo aún no había cambiado. El peligro seguía acechando. Pero algo en el aire había comenzado a transformarse. Porque cuando dos almas rotas se reconocen en el silencio, el universo entero empieza a escuchar. Y en ese silencio nacía ya una promesa sin palabras. Una promesa que, muy pronto, se pondría a prueba. La decisión no llegó como un trueno, sino como una brisa tibia que se cuela entre las rendijas del alma. Mariela no sabía qué día exacto empezó a pensar en marcharse. Tal vez fue cuando despertó una noche y ya no sintió miedo, sino vacío. O cuando notó que, incluso en el dolor, aún conservaba su respiración, y que cada aliento que lograba sostener era un acto de resistencia. No tenía un plan. No tenía a dónde ir. Pero había algo nuevo en su interior, una semilla de coraje, nacida del silencio de aquel apache que no decía nada y, sin embargo, lo decía todo. Las señales seguían apareciendo, más claras cada día. Una ramita con forma de flecha, apuntando al norte. Un rastro de bayas silvestres colocado con intención. Incluso una pequeña figura tallada en madera, dejada junto al río. Era un animal, un lobo o un coyote. Mariela lo tomó con cuidado, como si fuera algo sagrado. Aquello no era solo compañía, era una invitación. Pero también era una prueba. Debía tener la certeza de que no estaba confundiendo su desesperación con esperanza. No podía huir por huir. Tenía que hacerlo con la convicción de que merecía otra vida. Y eso, para alguien como ella, era difícil de creer. Durante semanas, cada noche se convirtió en un debate interno. El miedo le hablaba con la voz de su esposo. ¿A dónde vas a ir? ¿Quién te va a ayudar? Nadie te va a querer. Esa voz había sido su sombra por años. Pero ahora, en las noches más oscuras, otra voz surgía tímidamente. Era la suya. Su verdadera voz. Decía cosas simples. Tú no eres culpable. Tu cuerpo es tuyo. Aún puedes empezar de nuevo. Y cuando esa voz temblaba, era el recuerdo del apache quien la sostenía. No por lo que hacía, sino por cómo la hacía sentir, vista, respetada, libre. El esposo de Mariela no sospechaba nada. Su crueldad venía acompañada de arrogancia. No creía que una mujer como ella tuviera el valor de rebelarse. Ni siquiera prestaba atención a sus silencios. Para él, el control era absoluto. Y eso fue su error. Porque mientras él creía que la tenía sometida, Mariela estaba aprendiendo a moverse con sigilo, a observar los detalles, a esconder provisiones en el bosque.
Un trozo de pan aquí, una manta allí, una navaja oxidada que encontró entre herramientas viejas. Nada era suficiente, pero todo sumaba. Una noche de luna nueva, cuando el cielo estaba más oscuro que de costumbre y los grillos parecían guardar un silencio reverente, Mariela tomó su decisión. No habría marcha atrás. Tenía el cuerpo tembloroso, pero la mirada firme. Salió de casa como quien va a por agua, llevando un pequeño cesto. Se adentró en el bosque siguiendo el cauce del río, descalza, para no hacer ruido. Su respiración era corta, entrecortada, como si cada paso costara el doble. Y sin embargo, avanzaba. Porque lo más difícil ya lo había hecho, creer que tenía derecho a irse. El apache la esperaba en lo alto de una colina, donde la tierra se abría hacia una cañada protegida por árboles altos y viento constante. No había fuego esa noche. Solo su figura erguida, en la sombra, como un guardián antiguo. La vio acercarse desde lejos, pequeña y decidida. No se movió. No corrió a recibirla. Solo se mantuvo ahí, dejando que fuera ella quien diera el último paso. Cuando Mariela llegó frente a él, no hablaron. No hacía falta. Él bajó la cabeza levemente, como hacen los lobos cuando reconocen a otro miembro de la manada. Y en ese gesto, sin palabras, le dijo, «Bienvenida». El refugio era humilde. Una choza de madera y ramas, construida con cuidado, con una manta extendida sobre el suelo de tierra y un pequeño espacio donde el fuego podía encenderse sin ser visto desde lejos. Mariela se sentó, aún temblando, y dejó que el silencio la envolviera. Por primera vez en años, nadie la tocaba sin permiso. Nadie le gritaba. Nadie esperaba nada de ella. El apache le ofreció agua y luego se sentó a unos metros, sin invadir, sin preguntar. Era un silencio compartido, el de dos seres que saben que las palabras a veces estorban cuando el alma aún está sanando. Esa noche no durmió mucho. Se despertaba sobresaltada con los ruidos del bosque, creyendo oír pasos, voces, amenazas. Pero el apache no se movía. Parecía parte del paisaje, tan en paz como las piedras o los árboles. Y poco a poco, Mariela empezó a sentir que, aunque el peligro no había desaparecido, había encontrado un lugar donde su miedo ya no era dueño de su vida. Solo un visitante que podía aprender a marcharse. Los días siguientes fueron de adaptación. El apache cazaba con cuidado, recogía raíces comestibles y mantenía el fuego justo lo necesario para calentar el té de hierbas. Mariela ayudaba en lo que podía, pero sobre todo observaba. Él no la miraba directamente casi nunca. Le hablaba poco, pero cuando lo hacía, su voz era suave, como la de un río lento. Hablaba de los árboles, de los animales, del clima. Nunca del pasado. Nunca del dolor. Y eso, para Mariela, era un alivio. No necesitaba revivir sus heridas. Necesitaba un espacio donde dejar de sangrar. El esposo, al notar su ausencia, comenzó a buscarla con furia. Recorrió caminos, gritó su nombre, golpeó puertas. Pero no la encontró. Porque ella ya no era la misma. Ya no era una muchacha sin rumbo, sino una mujer que había elegido su destino. Y aunque aún no sabía qué sería de su vida, sabía una cosa con certeza: nunca más permitiría que la obligaran a vivir una que no fuera suya. En lo profundo del bosque, entre sombras y raíces, el eco de los pasos de Mariela no era el de una fugitiva, sino el de alguien que caminaba hacia sí misma. Y a su lado, sin marcar el paso, el apache la acompañaba como solo lo hacen los verdaderos protectores, con respeto, con silencio y con un amor que no exige nada, pero lo da todo. En los días que siguieron a su huida, Mariela redescubrió el tiempo, ya no marcado por los golpes ni las órdenes, sino por los ritmos suaves de la naturaleza. El amanecer llegaba como una caricia tibia que se filtraba entre las ramas, y las noches caían envueltas en un silencio lleno de sonidos vivos: grillos,
ramas que crujían, el ulular lejano de un búho. Cada nuevo día era un mundo distinto, aunque desde fuera todo pareciera igual. Para ella, era como si cada hoja, cada piedra, le enseñara a nombrar otra parte olvidada de sí misma. Al principio, su cuerpo todavía recordaba el miedo. Se despertaba sobresaltada, con el corazón latiendo rápido, esperando oír los pasos pesados del hombre del que había escapado. Pero no llegaban. Solo el murmullo del bosque, el crepitar del fuego al amanecer y la respiración lenta del apache, que dormía no muy lejos, como un guardián de sombras. Su sola presencia, sin palabras, sin gestos innecesarios, empezaba a darle algo que nunca antes había sentido: seguridad sin obligación. Nunca le preguntaba nada. No exigía explicaciones. No la tocaba, ni siquiera cuando ella se tambaleaba de cansancio. Solo estaba allí, firme, paciente, como si supiera que sanar es un acto lento y que nadie puede forzarlo. Mariela no sabía mucho de la vida del apache, pero lo observaba con atención. Lo veía preparar trampas con un cuidado casi ritual, hablar con los caballos en voz baja, sentarse durante largos ratos a contemplar la copa de los árboles como si esperara que le hablaran. Él parecía parte del bosque. Se movía con él, respiraba con él. A veces, recogía hierbas y las molía con piedras. Otras veces, tallaba figuras pequeñas en madera que luego dejaba en los bordes del sendero, como ofrendas silenciosas. Mariela no se atrevía a preguntar qué significaban, pero sentía que cada una de ellas era como una oración sin palabras. En ese lugar, donde el viento no juzgaba y el cielo no imponía castigos, Mariela empezó a hacer cosas pequeñas que para ella eran inmensas. Volver a bañarse en el arroyo sin miedo. Peinarse con calma. Sentarse al sol y cerrar los ojos sin pensar que alguien podía lastimarla. Se descubrió cantando en voz baja mientras recogía moras, como hacía cuando era niña. Y una tarde, al tropezar con una raíz y caer de rodillas, no sintió vergüenza ni miedo de ser regañada. El apache, desde la distancia, apenas levantó la mirada. No se rió, no se acercó. Solo esperó. Y cuando ella se levantó sola, con tierra en las manos pero el rostro sereno, él asintió levemente, como si reconociera en ese gesto una victoria más grande que cualquier batalla. El bosque, con su calma salvaje, se convirtió en un espejo. Le devolvía su reflejo sin distorsiones. No era la muchacha rota que el pueblo había ignorado. Tampoco era aún una mujer fuerte, segura, invulnerable. Era simplemente ella, viva, presente, con cicatrices y con hambre de algo más. Aprendió a hacer fuego, a distinguir los sonidos de la noche, a preparar infusiones con plantas que el apache le enseñó a recolectar. Él hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras eran exactas, llenas de conocimiento antiguo. Le habló del sauce, que cura los dolores, del humo del enebro, que limpia las energías tristes, de los nombres verdaderos de los animales, esos que no se dicen en voz alta. Poco a poco, entre ambos, se fue tejiendo una especie de pacto, no hecho de palabras ni de promesas, sino de respeto. Mariela entendía que el apache también cargaba su dolor. Lo veía en sus ojos cuando miraba el horizonte, como si buscara algo perdido hace mucho tiempo. Había momentos en que él desaparecía por horas, y al regresar traía leña o carne, pero también un silencio más denso que de costumbre. Nunca dijo por qué. Y ella no preguntó. Porque en ese nuevo mundo que compartían, nadie exigía abrir las heridas del otro. Solo se ofrecía presencia, espacio, tiempo. Un día, Mariela encontró algo entre las piedras del arroyo. Era una pluma de halcón, limpia, intacta, como recién caída del cielo. La tomó como un signo. En su cultura, las plumas siempre habían sido símbolos de espíritu libre, de mensaje del cielo. Esa noche, cuando el fuego crepitaba bajo la luna creciente, se la ofreció al apache.
No dijo nada. Solo la dejó junto a su manta. Él la miró, la tomó con ambas manos, y luego la colocó en un pequeño hueco del tronco más cercano. No hubo palabras, pero en ese gesto, Mariela sintió que se habían dicho muchas cosas. Que él aceptaba su agradecimiento. Que reconocía su valentía. Que honraba el vínculo que los unía. Ese vínculo no era de pareja. No en el sentido tradicional. Era algo más profundo, más limpio. Dos almas rotas que se acompañaban en silencio. Sin poseer. Sin curar al otro. Solo estando. Y eso, para quienes han sido despojados de su libertad, es el mayor regalo. A veces, en lo más hondo de la madrugada, Mariela aún soñaba con gritos. Con puertas cerradas. Con manos que la arrastraban. Pero al despertar, el aroma a tierra húmeda, a humo suave, al cuero del abrigo del apache, la anclaban en el presente. Ya no estaba allí. Ya no era esa mujer atrapada. Estaba en otro lugar. Uno donde el dolor seguía existiendo, sí, pero ya no mandaba. Ya no definía su valor. El mundo allá afuera no había cambiado. El esposo aún la buscaba. La gente del pueblo seguramente murmuraba historias. Pero nada de eso importaba tanto como antes. Porque allí, donde el viento no juzgaba, Mariela estaba construyendo algo que nunca le habían enseñado, su propia vida. Paso a paso. Mirada a mirada. Al calor de un fuego que no quemaba, sino que alumbraba desde adentro. El bosque había aprendido a respirar con ellos. Cada rama, cada hoja, cada sonido del viento parecía comprender su ritmo compartido. Allí, alejados del mundo, Mariela y el apache no necesitaban explicar quiénes eran, ni qué les había pasado. No lo decían, pero lo llevaban en la piel, en la manera en que se miraban sin invadir, en la forma en que compartían el silencio como si fuera el idioma más honesto que existiera. Sin embargo, bajo esa calma nueva, aún quedaban raíces viejas, profundas, que seguían vivas en la tierra de sus cuerpos. El miedo no desaparece de un día para otro. Se retira despacio, como un animal herido que desconfía incluso del agua limpia. Mariela lo supo la mañana en que escuchó un disparo lejano. El sonido seco atravesó el bosque como un relámpago sin luz, y su cuerpo reaccionó antes que su mente. Cayó al suelo, cubriéndose la cabeza, jadeando, como si volviera a estar en la casa del hombre que la había tenido atrapada. Su corazón latía como un tambor desbocado, y aunque no había peligro real cerca, sentía que todo su cuerpo se quebraba otra vez. El apache llegó en silencio, alertado por el sonido. La encontró allí, encogida, temblando como una rama en invierno. No dijo nada. Se agachó despacio, y dejó su mano sobre la tierra, cerca de la de ella, sin tocarla. Así, solo así, su presencia le dijo, «Estás a salvo». Fue suficiente para que Mariela soltara el aire contenido y, por primera vez, llorara sin esconderse. El llanto no fue escandaloso. Fue más bien una corriente subterránea, una herida vieja que por fin encontraba salida. Durante años, había contenido cada lágrima, creyendo que mostrar dolor era peligroso. Pero allí, con la tierra húmeda bajo sus dedos y la respiración serena del apache cerca, entendió que llorar también puede ser una forma de sanarse. Lloró por lo que le hicieron, por lo que nadie impidió, por los años que vivió creyendo que no valía nada. Y cuando terminó, no se sintió débil. Se sintió más liviana, como si por dentro algo se hubiera reacomodado. El apache la observó con una calma que no era indiferencia, sino respeto. Sabía que algunas batallas se libran en lo más hondo del alma, y que el mayor gesto de apoyo es no interrumpirlas. Cuando ella se incorporó, con los ojos rojos pero la espalda recta, él asintió levemente, como si dijera, «Honro tu dolor y tu fuerza». Luego se alejó un poco, dándole espacio. Esa fue la forma en que él cuidaba,
no con abrazos, no con promesas, sino con presencia constante, firme, paciente. Después de ese día, algo cambió entre ellos. No era visible, pero se sentía. Mariela ya no era solo una mujer que huía. Era una mujer que empezaba a elegir. Empezó a caminar más lejos en el bosque, a explorar caminos que antes temía. Se atrevió a preguntarle al apache por las estrellas, por los nombres de los árboles, por las señales de los animales. Él respondía con frases breves, pero sus ojos se iluminaban cuando hablaba de la tierra. Le contó que cada raíz guarda una historia, que las piedras, cuando se calientan al sol, conservan ese calor en la noche, que el águila no vuela solo por cazar, sino por recordar el cielo. Y poco a poco, esas historias se fueron colando en el corazón de Mariela, como medicina invisible. Pero la paz no era completa. A medida que ella ganaba fuerza, también regresaban los fantasmas. Sueños vívidos, donde su antiguo esposo la encontraba, donde el pueblo la señalaba, donde su padre le cerraba la puerta. Se despertaba con sudor frío, apretando los puños, mirando en la oscuridad como si esperara un castigo. En una de esas noches, salió de la choza sin hacer ruido y se sentó junto al fuego, abrazando sus rodillas. El apache apareció un rato después, sin sorpresa. Se sentó frente a ella, y con voz baja, le dijo, «El cuerpo recuerda, pero el alma elige qué hacer con lo recordado». Fue una de las pocas veces que habló tanto. Mariela asintió. Entendía. Sabía que aún tenía camino por recorrer. Pero también sabía que no estaba sola. Una tarde, mientras recogían leña, escucharon voces a lo lejos. No eran muchas, pero se oían con claridad. Hombres. Algunos a caballo. Uno de ellos gritó el nombre de Mariela. Ella se paralizó. El sonido de esa voz le heló la sangre. Era él. Su esposo. Lo había encontrado. O al menos, había llegado cerca. El apache la miró. Sus ojos estaban serenos, pero en su postura había tensión, como el lobo que protege su territorio. Sin decir palabra, le indicó con un gesto que tomara un atajo por entre los árboles, una ruta que habían preparado para emergencias. Mariela obedeció. Corrió con el corazón en la garganta, pero sin caer. No era la misma que había huido semanas atrás. Ahora sabía dónde pisar. Sabía esconderse. Sabía resistir. El apache se mantuvo cerca del lugar, escondido entre los arbustos, observando. Los hombres buscaron un rato, insultando, rompiendo ramas, gritando amenazas. Pero no encontraron rastro. El bosque no los quería allí. El viento cambió, confundiéndoles los caminos. Y finalmente se marcharon, frustrados, derrotados por una tierra que ya no respondía a su violencia. Esa noche, Mariela volvió al refugio. Se sentó frente al fuego y, por primera vez, habló de lo que había vivido. No con detalles, sino con verdad. Dijo que había tenido miedo, que había pensado que no podría escapar nunca, que hubo un tiempo en que creyó que no valía la pena vivir, y que ahora, por primera vez, se sentía parte de algo más grande. El apache no respondió con palabras. Solo tomó una de sus tallas de madera y se la entregó. Era un ave con las alas abiertas. Mariela la sostuvo en sus manos y sonrió, con los ojos llenos de gratitud. Sabía lo que significaba. A veces, para poder volar, hay que volver a caminar entre las raíces del miedo. Mirarlas de frente. Reconocerlas. Y luego, seguir avanzando, sabiendo que lo más profundo también puede florecer. En ese bosque, bajo el amparo de un cielo sin juicio, Mariela estaba aprendiendo a vivir con lo que le dolía, sin que eso la definiera. Y el apache, sin saberlo del todo, estaba encontrando en su compañía una forma de reconciliarse con su propio pasado.
porque cuando el dolor se comparte con respeto, se vuelve más liviano. Y eso es lo que estaban empezando a descubrir juntos. A medida que el sol se alzaba y caía sobre el bosque, marcando los días con una lentitud amable, Mariela comenzó a sentir que la vida tenía un ritmo que no dependía del miedo. Cada amanecer traía consigo una promesa silenciosa, la de poder ser, simplemente, sin tener que huir ni esconderse. Y aunque aún no sabía con certeza qué futuro le esperaba, ya no era el futuro lo que importaba, sino el presente. Esa mañana de finales de estación, cuando las hojas comenzaban a tornarse doradas, Mariela salió del refugio antes que el apache. Caminó hasta los álamos, aquellos árboles altos y rectos donde la brisa parecía contar historias viejas. Se sentó bajo uno de ellos y, por primera vez, no pensó en lo que había perdido, sino en lo que estaba empezando a ganar. Allí, con la espalda apoyada en el tronco, dejó que su mente viajara a recuerdos de infancia. Imágenes que creía olvidadas, su madre cantando junto al fuego, sus pies descalzos corriendo entre las gallinas, las primeras veces que rió sin razón. Aquellos recuerdos venían mezclados con otros más oscuros, como sombras que cruzaban el campo de la memoria. Pero ya no le dolían como antes. Eran parte de su historia, sí, pero no toda. Y eso era nuevo. Hasta hacía poco, había creído que el horror la definía. Ahora entendía que el dolor podía ser una parte, pero no el todo. Que había un yo más allá de las heridas. El apache llegó poco después, con una bolsa de raíces y corteza sobre el hombro. Se detuvo al verla bajo el álamo, y sin interrumpirla, se sentó a cierta distancia. Sacó su cuchillo de piedra y comenzó a tallar una figura en silencio. Así eran sus encuentros, silenciosos, pero llenos de sentido. Como si el bosque hablara por ellos, y las miradas alcanzaran para comprender lo esencial. Mariela le observó tallar durante un buen rato. Sus manos eran firmes, pero sus gestos eran suaves. Cada vez que la cuchilla pasaba sobre la madera, era como si arrancara una parte del dolor y lo convirtiera en forma, en belleza, en símbolo. Esa figura tardó más en terminarse que las anteriores. Era más detallada. Mariela no se atrevió a preguntar qué era. Sabía que el apache no daba sus creaciones al azar. Siempre las ofrecía cuando llegaba el momento justo. Y ese momento, sentía ella, aún no había llegado. Así que volvió a cerrar los ojos y respiró el aire del bosque. Era un aire limpio, con olor a hojas secas, a humo lejano, a vida sencilla. Y en ese respirar tranquilo, comprendió que no quería regresar. Ni al pueblo, ni a su antigua vida. Ni siquiera a la idea de quien creía que debía ser. Quería quedarse allí, en esa nueva piel que estaba descubriendo poco a poco. Y por primera vez, deseó construir algo. En los días que siguieron, propuso hacer mejoras en el refugio. Nada grande. Solo pequeños gestos que le daban sentido de hogar, un lugar para colgar las hierbas, una trampa para lluvia, una manta tejida con tiras de corteza seca. El apache la observaba con una mezcla de respeto y aprobación. No decía mucho, pero cada vez que ella terminaba algo, él encontraba la forma de usarlo, de integrarlo. Era su forma de decir, sí, esto también es tuyo. No como una concesión, sino como una verdad compartida. Sin embargo, la amenaza del mundo exterior no desaparecía. A veces, por las noches, escuchaban ruidos lejanos. Caballos. Gritos apagados por la distancia. Y aunque nunca se acercaban del todo, ambos sabían que no podían quedarse allí para siempre. Que algún día, el pasado volvería a tocar a la puerta. Pero ese pensamiento, en vez de asustarlos, les dio dirección. Si no podían quedarse escondidos para siempre, entonces debían prepararse. No para escapar, sino para presentarse ante el mundo de otra manera.
El apache comenzó a enseñarle a orientarse por las estrellas, a distinguir el norte por la sombra de los árboles, a reconocer huellas recientes y antiguas. Mariela absorbía ese conocimiento como quien recoge agua en manos abiertas, con urgencia, con gratitud. También aprendió a defenderse, no con fuerza bruta, sino con estrategia, a moverse con sigilo, a reconocer un terreno hostil, a escuchar los ruidos del bosque y saber cuándo cambiar de ruta. No era una guerrera, no quería serlo, pero entendía que para proteger lo que estaba construyendo, su nueva vida, su nueva identidad, debía estar preparada. Un atardecer, mientras regresaban al refugio con las manos llenas de frutos y raíces, Mariela se detuvo y dijo, con voz serena, «Gracias por no tener prisa». El apache no respondió de inmediato. Solo bajó la cabeza, como quien recoge palabras del suelo antes de decirlas. Y luego murmuró, «Todo lo que se cura de verdad, toma tiempo». Fue una de las frases más largas que le había escuchado. Y también una de las más ciertas. Mariela sintió un nudo dulce en el pecho. No era amor en el sentido romántico. O tal vez sí, pero no como lo pintan los cuentos. Era amor de alma a alma. De respeto mutuo. De dos vidas que se acompañaban, sin imponerse. Aquella noche, al calor del fuego, el apache le entregó la figura que había estado tallando. Era un árbol. Fuerte, recto, pero con raíces entrelazadas con otra figura más pequeña, que parecía surgir de él. Era un símbolo claro, lo que nace del dolor también puede florecer. Mariela lo sostuvo entre sus manos con reverencia. No dijo nada, pero sus ojos brillaban con una luz nueva. La luz de quien empieza a creer que, incluso en un mundo que ha sido cruel, aún hay espacio para la ternura, y que el alma, cuando encuentra tierra fértil, puede volver a crecer. Bajo la sombra de los álamos, donde el viento hablaba sin palabras, dos seres rotos estaban aprendiendo a vivir sin miedo. Y eso, en este mundo, es una de las formas más puras de la libertad. Había pasado ya más de un ciclo lunar desde aquella noche en que Mariela cruzó por última vez el umbral de su antigua casa. Lo sabía porque el bosque tenía su forma de contar los días, los tonos del cielo al amanecer, los cantos distintos de los pájaros, la manera en que la tierra respiraba cuando se acercaba la estación seca. Para ella, cada uno de esos pequeños cambios era como una señal de que su alma también avanzaba. Ya no era la misma mujer que huía con el miedo pegado a la espalda. Tampoco era del todo libre aún. Pero caminaba con otra postura. Sus ojos ya no buscaban esquinas donde esconderse, sino horizontes donde comenzar. Y sin embargo, en el corazón de esa nueva vida, una sombra persistía. No era miedo. Era un lazo no cortado. El esposo. El hombre que la había marcado no solo con violencia, sino con la creencia de que no valía. Aunque el bosque la protegía, y el apache la acompañaba, Mariela sentía que no podría vivir verdaderamente en paz hasta cerrar esa historia. No con odio, ni con venganza, sino con una firmeza que nunca antes había tenido. Algo en ella sabía que ese cierre no podía dárselo nadie más. Tenía que hacerlo ella. Por eso, una mañana de cielo gris y aire quieto, se acercó al apache y le dijo lo que llevaba días sintiendo. Quiero volver al pueblo, no para quedarme. Solo para terminar con lo que quedó abierto. El apache no se sorprendió. La miró con esos ojos que nunca juzgaban y asintió con suavidad. No trató de disuadirla. No expresó temor. Solo empezó a preparar las cosas. Juntos reunieron algunas provisiones, revisaron las rutas y marcaron los puntos seguros donde podrían detenerse. Él no preguntó si estaba segura. Sabía que sí, porque la fuerza que nace del alma, una vez despierta, no se apaga. Esa misma tarde, emprendieron el viaje. No como fugitivos,
sino como quienes regresan a un lugar donde ya no se les puede aplastar. El camino fue silencioso. El bosque, cómplice, abrió sus sendas con respeto. Mariela caminaba al frente, firme, con la cabeza en alto. A su lado, el apache no era un escolta, ni un salvador. Era una presencia serena, atenta, como el viento que acompaña sin empujar. Al tercer día de marcha, las primeras casas comenzaron a asomar entre la maleza. Eran humildes, de barro y madera, pero para Mariela tenían la forma de viejas heridas. No por sus paredes, sino por los recuerdos que guardaban. Allí había vivido la niña que nadie defendió. Allí se formaron los silencios que luego serían su cárcel. Pero ahora era distinto. Porque esta vez, no venía a suplicar, venía a decir basta. Llegaron al pueblo justo cuando caía el sol, y la luz dorada bañaba los techos como si todo estuviera detenido en el tiempo. La gente los miraba con desconcierto. A él, con recelo. A ella, con asombro. Algunos apenas la reconocieron. Otros bajaron la mirada. Nadie dijo una palabra. Pero en ese silencio incómodo, Mariela caminó recta, como quien ya no necesita permiso. Su destino era claro, la casa de su padre. No por rencor, sino porque también allí había que cerrar una puerta. Tocó con firmeza. Su padre, envejecido, abrió con lentitud. La miró como si viera a un fantasma. Pero Mariela no titubeó. Le habló con voz pausada, sin gritos, sin llanto. Le dijo que no volvía para quedarse, que no pedía comprensión, ni perdón, que solo quería que supiera que estaba viva, que había escapado, que había elegido vivir, y que él, con su silencio de entonces, había sido parte del daño. No lo dijo con odio, lo dijo con verdad. Y luego, antes de que él pudiera reaccionar, se dio la vuelta y se marchó. Porque a veces, la justicia no necesita castigos. Solo necesita ser dicha en voz alta. La siguiente parada fue inevitable, la casa de su antiguo esposo. El hombre ya no era el mismo. La noticia de su desaparición, las habladurías del pueblo, el desprestigio, lo habían vuelto aún más rencoroso. Cuando la vio llegar, acompañado del apache, se irguió con prepotencia. Pero algo en la mirada de Mariela lo hizo retroceder. No era miedo lo que ella traía. Era verdad. Una verdad tan clara, tan serena, que no dejaba espacio para el abuso. Mariela no se acercó. Solo habló desde la distancia. No vuelvas a buscarme. No vuelvas a nombrarme. Esta es la última vez que me ves. Ya no tienes poder sobre mí. Y si alguna vez lo tuviste, fue porque yo no sabía quién era. El hombre quiso responder, pero las palabras no le salieron. Porque frente a él ya no había una muchacha rota. Había una mujer completa. Esa noche durmieron en el límite del pueblo, bajo una vieja encina. El fuego era pequeño, pero suficiente. El apache la miró con respeto profundo. No necesitaban hablar de lo que había ocurrido. Ambos sabían que ese viaje no era solo físico, sino espiritual. Que Mariela había cruzado su última frontera. No la del bosque, sino la del alma. Y que, al hacerlo, también le había mostrado a él que la redención no llega con batallas, sino con verdad y coraje. Al amanecer, recogieron sus cosas y emprendieron el regreso. Nadie los detuvo. Nadie les habló. Pero algo había cambiado. No en el pueblo, sino en ella, en ellos. Mariela no miró hacia atrás, porque ya no tenía nada que buscar en aquel lugar. Lo que necesitaba, su voz, su fuerza, su dignidad, ya no estaba allá. Estaba dentro de sí. Y en cada paso que daba, más se alejaba de lo que fue, y más se acercaba a lo que realmente era. El bosque los recibió con su calma habitual.
como si los hubiera estado esperando. Al llegar al claro donde estaba su refugio, Mariela soltó una exhalación larga, no de cansancio, sino de alivio. Era libre, no solo de aquel hombre, ni del pueblo, ni del pasado. Era libre de vivir su verdad. Y el apache, que la había acompañado sin pedir nada, la observó con una leve sonrisa en los labios. No por orgullo, sino por gratitud. Porque a veces, cuando uno ayuda a otro a encontrar su camino, también se encuentra a sí mismo. Habían vuelto, pero ya no eran los mismos. Porque la verdadera frontera no era el bosque, era el alma. Y juntos, con pasos lentos y corazones despiertos, la habían cruzado. El tiempo en el bosque volvió a correr con su antiguo ritmo, lento y profundo, como el cauce de un río que no tiene prisa por llegar. Pero ahora, cada día llevaba consigo un aire distinto. Había en la tierra una sensación de ligereza, como si una carga invisible se hubiese soltado al fin. El viaje al pueblo no había sido fácil, pero había sido necesario. Mariela ya no caminaba como alguien que teme ser descubierta, ni miraba el horizonte como si esperara la llegada del peligro. Ahora su cuerpo hablaba un nuevo idioma, el de quien ha vuelto a sí misma. Y aunque el bosque era el mismo, ella ya no lo era, porque algo en su interior había despertado para no volver a dormirse. La rutina en el claro se hizo más compartida. Mariela ya no solo ayudaba en las tareas, proponía cambios, exploraba nuevas rutas, recogía frutos diferentes. El apache, que antes parecía hecho solo de silencio y sombra, también comenzó a mostrar otra faceta. Sonreía más a menudo. A veces tarareaba una melodía antigua mientras tallaba, y en las noches, junto al fuego, contaba leyendas de sus antepasados, siempre con voz baja, como si las palabras aún tuvieran que pedirse prestadas al mundo invisible. Mariela escuchaba con atención, como quien riega una planta recién sembrada. Porque esas historias no eran solo palabras, eran semillas de sabiduría, transmitidas desde tiempos en que la tierra hablaba y el hombre sabía escuchar. Una de esas noches, mientras el fuego crepitaba entre las piedras, el apache habló del lugar donde nace la libertad. No era un sitio físico, dijo, sino un momento del alma. Es cuando dejas de necesitar que otros te digan quién eres, murmuró, mirando las llamas. Mariela comprendió. Lo había sentido. Ese lugar estaba dentro de ella, y ahora sabía cómo llegar. Ya no dependía de si los demás la aceptaban, de si la aprobaban o la perdonaban. Porque la libertad no viene de afuera, sino de adentro. Y nadie puede quitar lo que una ha aprendido a sostener desde lo profundo. La vida siguió su curso, pero con un nuevo propósito. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de vivir, de crear. Mariela comenzó a escribir. No en papel, porque no tenía, sino sobre corteza de árbol, con carbón. Escribía fragmentos de su historia, trozos de memoria que necesitaba dejar salir. A veces eran frases sueltas, otras veces dibujos. No lo hacía para conservarlos, sino para liberarse. Era su manera de devolverle al mundo un poco de lo que había guardado por años en silencio. El apache, al ver sus trazos, nunca preguntó. Solo le ofrecía más corteza, más carbón. Y una tarde, le talló una pequeña caja de madera para guardarlos. Para tus palabras, dijo, y eso fue todo. En el claro, comenzó a llegar nueva vida. Un ciervo joven apareció una mañana, asomándose entre los arbustos. Luego vinieron aves que antes no se acercaban. Incluso las flores silvestres brotaron con más fuerza. Mariela lo notaba todo. Y entendía. La energía cambia el entorno. Cuando el alma se aquieta, la naturaleza se acerca. Era como si el bosque reconociera la armonía que ahora habitaba entre ellos. Incluso el viento parecía moverse de forma más suave, sin urgencias. A veces,
se quedaban los dos sentados en silencio durante horas, sin hacer nada, solo respirando. Y en ese respirar juntos, nacía una intimidad que no necesitaba nombre. Un día, mientras caminaban por una vereda antigua, llegaron a un claro que no conocían. Allí, un árbol solitario crecía entre las rocas, con ramas extendidas como brazos abiertos. Era alto, fuerte, pero marcado por un rayo que lo había alcanzado tiempo atrás. La herida en su tronco era visible, profunda, pero no lo había matado. Al contrario, había brotado con más hojas, con más fuerza. Mariela se acercó y apoyó la mano sobre la grieta del tronco. «Así me siento yo», dijo en voz baja. El apache se acercó. Miró el árbol. Luego la miró a ella. «Las heridas no nos hacen menos. Nos hacen raíces más hondas». Y se quedaron allí un buen rato, como si ese árbol fuera un espejo. En los días que siguieron, comenzaron a hablar del futuro. No como un plan rígido, sino como una semilla que merece cuidado. Mariela expresó su deseo de enseñar a otras mujeres lo que había aprendido. No con discursos, ni con libros, sino con el ejemplo. Si alguna vez llega alguien herida, como llegué yo, quiero que encuentre aquí lo que yo encontré, dijo. El apache asintió. Y juntos, comenzaron a preparar un espacio más amplio en el claro. No una casa, no un refugio como los que se construyen con urgencia. Algo distinto. Un lugar que respirara acogida. Que fuera libre, como ellos. El mundo afuera seguía siendo el mismo. Injusto a veces. Violento otras. Pero ellos ya no eran víctimas de ese mundo. Porque habían aprendido a vivir desde un centro firme, desde un lugar que no dependía del exterior. Y eso es la libertad más profunda. Aquella que no puede ser robada, ni rota, ni vendida. Solo compartida. Una tarde, cuando el sol bajaba detrás de las colinas y el cielo se pintaba de cobre, Mariela se sentó junto al apache y le tomó la mano. No lo había hecho antes. Él no se sorprendió. Tampoco sonrió. Solo apretó suavemente su mano y miró el horizonte. Era un gesto simple, sin promesas. Pero en ese gesto estaba todo: el respeto, la historia compartida, la posibilidad de un amor que no necesita dominar ni poseer. Allí, bajo el mismo cielo que los había visto renacer, dos seres heridos habían creado algo que muy pocos logran: una vida elegida. No perfecta, no sin cicatrices, pero verdadera. Y eso es donde realmente nace la libertad. No en los gritos, ni en los papeles, ni en las venganzas, sino en el momento exacto en que decides mirarte al espejo, abrazar tu historia y caminar hacia adelante con los ojos abiertos. Y mientras las estrellas comenzaban a encenderse una a una sobre el claro, el mundo, al menos por un instante, parecía en paz, porque en algún lugar del bosque, alguien había elegido la vida. Y eso ya era una victoria. Y así termina esta historia, no con un final ruidoso, ni con grandes gestos, sino con la dignidad recuperada de una mujer que se atrevió a mirar su dolor de frente, y con el silencio firme de un hombre que entendía que a veces el amor verdadero no rescata, acompaña. Mariela y el apache no necesitaban aplausos ni reconocimientos. Solo necesitaban saber que habían elegido el camino correcto, uno hecho de respeto, de tiempo compartido, de libertad. En lo profundo del bosque, donde los árboles guardan los secretos del viento, dos almas rotas se encontraron, y juntas recordaron que aún en un mundo herido, es posible vivir con verdad, con ternura y con fuerza. Ahora cuéntame tú, ¿cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Qué parte se quedó contigo? Puedes dejar tu comentario aquí abajo. Me encantará leerte, porque cada historia toca de una forma distinta, y a veces compartir lo que sentimos también es una forma de sanar. Y si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora.
Suscríbete si crees que las historias de valentía, compasión y libertad merecen seguir contándose, y que nunca debemos olvidar que todo ser humano, por herido que esté, merece una vida digna y un amor sin cadenas.